Hay gente pues, que fallece un familiar a causa de algún hecho grave, como puede ser un asesinato, y dicen, por Dios, me han quitado la vida de mi familiar, y es que en poco tiempo puede estar en la calle esa persona. ¿Era necesario esa modificación para que realmente la pena? Muchas veces se hablaba, ¿no?, o nuestro Estado de Derecho, ¿no?, del que todo el mundo tiene derecho a cambiar, ¿no?, y que es posible, pero hay veces que no es así. Y al final esa persona vuelve a la calle y tiene posibilidad de que pueda suceder otra vez un delito de esa magnitud, ¿no? Vamos a ver, en nuestro ordenamiento jurídico partimos siempre de la Constitución, que es el texto básico, la norma fundamental de nuestro Estado. En el artículo 25, por ejemplo, se establece la finalidad de las penas. Nosotros, cuando aprobamos la Constitución, y lo aprobó el propio pueblo español a través del referéndum, nos dimos la finalidad de las penas que establecimos en ese sentido que las penas están orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. Lo que se trata al castigar a un delincuente no es de excluirlo de la sociedad, sino integrarlo, que vea que ha cometido un hecho delictivo, que ha cometido un hecho que se ha desviado del orden social, e intentar volver a integrarlo en la sociedad para que pueda convivir pacíficamente con el resto de la sociedad. En el caso de los delitos de terrorismo, por ejemplo, son delitos políticos, son delitos cometidos por razones ideológicas, pues lógicamente tiene un plus de que, por lo que tú comentabas, muchas veces la ideología es muy difícil de cambiar y esa voluntad de conseguir la consecución de ese objetivo terrorista es difícil resocializar o reinsertar a esa persona. Por eso, y en ese sentido, pues desde las Cortes Generales se modificó a través de un proyecto de ley el Código Penal, y para este tipo de delitos lo que se ha establecido es una prisión permanente. Ahora bien, para que sea conforme con la Constitución, esa prisión, que puede durar durante toda la vida, se puede revisar en atención al pronóstico individualizado de reinserción social o de criminalidad que presente esta persona. En este sentido, estamos a expensas de las juntas de tratamiento, de las juntas de observación de los centros penitenciarios, y ellos nos van a ir diciendo esta persona qué evolución está teniendo en relación a la posibilidad de reinserción. Pero en tanto que no se acreditase esa voluntad deliberada de perder, ¿no?, y de eliminar ese pensamiento terrorista, pues esta persona podrá permanecer en el centro penitenciario para que expíe lógicamente ese reproche penal y ese daño que ha hecho a la sociedad. Y si hablamos de juventud, cada vez más frecuente que menores, pues ver casos de maltrato a familiares, a profesores, a compañeros, algo que cada vez está creciendo, ¿no?, está más en auge. ¿Qué estamos haciendo mal? Pues fíjate, es yo que llevo el juzgado de violencia de género también aquí en Lucena, las últimas estadísticas, los últimos datos que se publican por el Observatorio de Violencia de Género y Doméstica, tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, tenemos un dato alarmante, y es que se está incrementando muchísimo, como tú dices, la violencia de género y la violencia doméstica entre nuestros adolescentes. Tenemos que tener en cuenta que nuestro país es pionero en materia de violencia de género. Se aprobó una ley, la Ley 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y es una medida muy integral, como te decía, que contempla medidas que van a aplicarse en diversos ámbitos de la sociedad, en el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito educativo o en el ámbito sanitario. Estos jóvenes, que en el año 2004 eran nuestros niños pequeñitos, se han criado y se le han aplicado todas las medidas en la lucha contra la violencia de género, y sin embargo, por lo que se está viendo ahora en los últimos datos, no ha dado eficacia esta ley, una ley que además es una de las pocas leyes que siempre van dotadas de presupuesto. Algo está fallando. El tema de la violencia de género, la violencia doméstica, muchas veces subyace a la propia familia. Si nosotros, desde el ámbito educativo, un profesor te educa desde la igualdad, que hay igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que tenemos las mismas oportunidades, que tenemos que recibir el mismo trato en cualquier ámbito o faceta profesional, imagínate que estos niños, cuando van a su casa, si están en un ambiente en el que el padre es machista y la madre está sometida al padre, pues lógicamente, por el propio desarrollo evolutivo de la personalidad, estos menores van a asumir el rol de los padres, independientemente de lo que se le inculca en el colegio. Y este tipo de familias que te comentaba, que te describía, suelen ser semilleros de niños maltratadores y de niñas que son víctimas de violencia de género por los propios roles que han asumido en su propio domicilio. Es un tema muy complicado, es un tema muy profundo, por cuanto la legislación, la ley en la familia, como un ámbito tan privado y tan íntimo, es muy difícil que podamos entrar. En ese sentido, se ha vuelto a reformar la Ley 1/2004, se ha vuelto a firmar un nuevo pacto de Estado. En este sentido, si van todos los partidos políticos a una contra la violencia de género, y se están intentando adoptar medidas. Por ejemplo, los menores de edad ya se consideran víctimas de violencia de género y se están agravando las penas en materia de violencia de género. Esperemos que este último pacto dé resultado y que podamos dar datos en las próximas estadísticas que manifiesten que se está disminuyendo esa violencia de género doméstica. Pero la verdad que es una auténtica lacra social y que es muy difícil de paliar, y ya te digo que desde aquí sí que existe una voluntad política de inversión, tanto en medios personales como en medios materiales, en la lucha contra este tipo de violencia de la familia y de la pareja. ¿Y qué reformas legales necesita nuestro país?
¿Qué reformas legales? Pues necesitamos muchísimas reformas legales. La primera reforma legal, lógicamente, como te comentaba, la Ley Orgánica del Poder Judicial, una ley que nos dote de más medios y de más capacidad de decisión al propio Poder Judicial. En materia de violencia de género, pues sí que se están acometiendo reformas legales importantes. Ya te he comentado que existe un pacto de Estado en la lucha contra la violencia de género. Y el Código Penal también se reformó recientemente. En el año 2015 se acometió una reforma brutal en cuanto al contenido del Código Penal. De hecho, tenemos un Código Penal actualmente que es mucho más grave. Se suprimieron las faltas y ahora se han convertido en delitos leves, con lo cual sí, en el caso de que se cometa un hecho delictivo que sea un delito leve, va a llevar aparejada un antecedente penal, con las consiguientes consecuencias que eso puede tener para la persona que cometa el hecho delictivo. Otras reformas legales, pues evidentemente la aprobación de leyes que supongan un cumplimiento muchísimo más escrupuloso en materia de violencia, de Constitución, en cuanto al respeto de la Constitución española, también reformas legales en cuanto al tema de la conciliación de la vida personal y familiar, y también, como no, reformas legales en cuanto a la igualdad efectiva de hombres y mujeres, para que de esa forma se avance, se eliminen esos techos de cristal que por desgracia sufrís las mujeres y que tengáis las mismas oportunidades y las mismas opciones que tenemos en cualquier hombre en cualquier faceta profesional, con lo cual hay que avanzar mucho en materia legal. Y bueno, ya que nos encontramos en la sala de vista del juzgado de Lucena, ¿cómo es un juicio? Pues un juicio, bueno, nos encontramos en una sala de vista. Aquí tenéis el lugar en el que se sienta su señoría, en el que se sienta el juez, siempre presidido por el rey, porque la justicia se administra en nombre del rey, y a los laterales pues se suelen sentar los abogados y los procuradores, y aquí se sientan las partes que intervienen en el procedimiento, ya como denunciante denunciado, ya como demandante demandado, y los testigos están fuera, los vamos llamando. El juicio es un acto muy protocolario, es un acto muy solemne, tenemos que ir vestidos de la toga que tenemos aquí, y evidentemente constituimos en audiencia pública, tenemos una serie de rituales que tenemos que cumplir en función del tipo de procedimiento de que se trate. No es lo mismo un juicio civil que un juicio penal, y tenemos que seguir pues todas y cada una de las normas procesales que se establecen en las legislaciones establecidas al efecto. Hablábamos antes de la psicología de los jueces. Es difícil también entender a la otra persona y ver si realmente miente, dice la verdad, los nervios le están jugando una mala pasada. Es complicado, ¿no? Sí que es complicado. Las personas normalmente cuando vienen aquí a sala se suelen poner muy nerviosas, le impone muchísimo respeto el hecho de encontrarse con varias personas que están togadas, en un ambiente muy solemne, muy formal, y suelen en muchas ocasiones ponerse nerviosos. Nosotros valoramos, ya gracias a Dios, por la propia experiencia profesional, tú vas viendo y puedes valorar la declaración testifical o la propia declaración del demandante, del demandado, del denunciante o del denunciado. En cualquier caso, esa valoración también contamos con el Ministerio Fiscal, intervenimos numerosos agentes que podemos valorar de una perspectiva objetiva, independiente, esa descripción, esa narración que nos cuentan. Mentir, pues bueno, te quiero decir que si es un testigo, lógicamente, en el caso de que mintiese, se le podría imputar, y de hecho siempre se le advierte un delito de falso testimonio. En cualquier caso, nosotros, imagínate, cuando es un testigo que tiene una relación de amistad o de parentesco con alguna de las partes, pues en esas ocasiones la imparcialidad, la objetividad, pues se puede ver un poco desdibujada, pero tenemos suficientes elementos de juicio para poder valorar y para poder determinar el grado de verosimilitud, el grado de veracidad de la versión que nos están ofreciendo. Pues para desarrollar la tercera parte de esta entrevista nos vamos a ir a un sitio muy característico de nuestra querida Lucena y al que también acudes habitualmente. Muy bien, claro que sí, nos vamos al Santuario de la Virgen de Araceli.
Esteban, nos encontramos en el Santuario de María Santísima de Araceli, patrona de Lucena, del campo andaluz. Desde hace 6 años cambiaste un poco tu patrona del Carmen por la Virgen de Araceli. Pues sí, la verdad que el primer sitio al que acudí cuando vine a Lucena, la primera imagen que conocí fue la Virgen de Araceli. Subí al santuario y me parece un lugar que desprende paz, sosiego, tranquilidad, y además tenéis una imagen que es preciosa y a la que le debéis muchísimo en Lucena, ¿no? Le tenéis una pasión y una devoción que me llama muchísimo la atención cada primer domingo de mayo, la belleza que hay en Lucena de sus mujeres y la pasión y el amor, ¿no? que le dais año tras año, y la verdad que es un lugar muy simbólico para mí al que suelo subir muy a menudo. Nacido en Marbella, en tierras malagueñas, Lucena, ¿con qué te quedas de cada uno de los dos sitios? Pues fíjate, son sitios distintos, pero sitios en los que me encuentro con gente, lo que tienen en común, gente muy abierta, gente muy emprendedora y gente que se da a los demás, que hacen que te integres y que te sientas uno más. Eso sucede tanto en Marbella como en Lucena y es algo que me llama mucho la atención al encontrarnos en una ciudad de interior. Como diferente, bueno, pues las patronas son diferentes, lógicamente la Virgen del Carmen, una Virgen del mar, la Virgen marinera por excelencia, la Virgen de Araceli, María Santísima de Araceli, la Virgen del campo andaluz. Pero las dos imágenes son preciosas, son imágenes a las que le tengo muchísima devoción, muchísima pasión, y ya te digo que, siempre lo digo, el día que me vaya de Lucena, que llegará antes o después evidentemente, siempre mantengo y siempre se lo digo a mis amigos de aquí de Lucena, que cada primer domingo de mayo, si Dios quiere, estaré aquí acompañando y viendo la imagen de la Virgen de Araceli procesionando por las calles de Lucena. Además, la persona un poco que te introdujo en Lucena te ha acompañado durante gran parte de tu vida, ¿no? La persona que me introdujo en Lucena... Un amigo... Ah, sí, exactamente, mi amigo Jerónimo, que es juez, que está en Ciudad Real, pues sí, él sigue viniendo a Lucena. No suele venir todos los años a la Virgen de Araceli por motivos de guardia y demás, pero sí que mantengo muchísimo contacto con él y con su familia que residen aquí en Lucena. La verdad que sí, que ese primer apoyo que tuve en Lucena, la verdad que fue muy importante para integrarme. Y después, lógicamente, en cuanto a la integración en Lucena, sí que le debo muchísimo, tengo que decirlo, a los decanos del Colegio de Abogados de Lucena, empezando por don Juan González Palma, que desde que llegué me integró, me arropó, cualquier cosa que necesitaba estaba conmigo, y la verdad que le debo muchísimo por darme a conocer y por presentarme a diversas personalidades de Lucena que han hecho que me haya integrado muchísimo mejor en esta localidad. Y actualmente pasa lo mismo con don Diego Juan Chaco Morales, que también es una persona que es muy cercana hacia los jueces decanos, en este caso a mi persona, y nos lo hace muy fácil. A mí personalmente, pues ambos decanos, pues han sido un placer estar con ellos durante todo el tiempo que llevo en Lucena. Esteban, ¿podrías haber sido otra cosa que no fuese juez? Pues ya te comentaba anteriormente en el casino que inicialmente lo que quería era ser periodista, era mi vocación. A mí me gusta mucho el estar con la gente, el interactuar con la realidad social. También soy una persona bastante extrovertida, muy inquieto, y en ese sentido periodista es algo que me hubiera llamado mucho la atención en el poder ejercerlo. Pero prefiero ser juez, la verdad que me quedo con esta posición, con esta dualidad que tengo, ¿no?, de ser un protagonista principal y poder contribuir a mejorar nuestra sociedad. Eres un gran amante de la familia, de los amigos, ¿defiendes a los tuyos por encima de todo? Pues sí, y más cuando uno está fuera, valora muchísimo más a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos, a mis sobrinitas pequeñitas, que tengo 2 sobrinitas que están en Marbella, que las veo poco, pero sí que se les añora y se reconoce la labor que llevan a cabo ellos, sobre todo cuando has pasado por una oposición tan dura y cuando tienes que desplazarte. Yo llevo prácticamente 8 años fuera de mi casa y se reconoce mucho más la labor de tus padres, ¿no?, que han estado siempre ahí, que te han apoyado a la dura y a la madura y que en todo momento y lugar están detrás de ti para que te encuentres bien y te encuentres integrado en cualquier lugar en el que te encuentres. La verdad que los añoro mucho e intento en ese sentido ir casi todos los fines de semana a visitarlos y enriquecerme, ¿no?, de ellos. Hablando un poco de las aficiones, hablábamos antes del deporte, el trabajo hay que dejarlo en el trabajo y no llevárselo a casa, ¿no? Y luego después continuar con otro tipo de actividades ya más lúdicas. Efectivamente, el trabajo, cuando salimos, como te decía anteriormente, la teoría de la cisterna, tiramos de la cisterna, nos olvidamos del trabajo y hay que desconectar. Y soy una persona joven que evidentemente tengo mis inquietudes, tengo mis necesidades sociales, y al margen del trabajo pues me gusta mucho practicar deporte, hago footing, también últimamente estoy haciendo crossfit. Y también pues me gusta estar con los amigos de Lucena. Aquí tenemos un club que nos reunimos siempre los San Jueves, lo instauró la señora del inspector jefe de la comisaría local, de José María Tocornal, y nos ha aglutinado pues abogados, procuradores, amigos en general, que hacemos un club y que nos reunimos los jueves y que echamos una buena noche, y la verdad que lo pasamos bien y desconectamos desde otra faceta y comentamos un poco la historia de Lucena, la actualidad de la sociedad en general y un momento de desconexión. ¿Te quedas con la playa o con la montaña?
Pues fíjate, me quedo con la playa y con la montaña, es lo que te comentaba también anteriormente. A mí Lucena me ha cambiado a nivel personal y a nivel profesional. Yo siempre había sido muy de playa, de hecho me encanta la playa todos los fines de semana, es un lugar en el que se puede ir para desconectar, para tener sensación de libertad, pero en Lucena la verdad que me encuentro muy bien, me gusta el campo, me gusta también andar por la vía verde y el ambiente, la buena sintonía, la predisposición de la gente de Lucena, que en invierno Lucena, vamos, aunque parezca mentira, tiene muchísimo más vida que Marbella. Aquí tenéis una salida y unos jueves, unos sábados, unos ambientes desde el mediodía hasta por la noche que merecen la pena estar aquí y son momentos de arte, como digo yo, los que nos encontramos aquí en Lucena, y con lo cual estoy súper encantado de estar aquí. Mens sana in corpore sano, es necesario cuidarse, ¿no? Pues sí, y ese hábito además lo asumí durante la oposición, es cuando compaginé la oposición. Como nos volvemos tan rígidos y tan estrictos con los horarios y con las actividades, pues los horarios de estudio eran de estudio y siempre me gustaba acudir hora y media, 2 horitas al gimnasio para poder desconectar y para poder mantener lógicamente el cuerpo y las articulaciones en condiciones, porque todo el día sentado al final se acaba resintiendo, aún siendo joven, el cuerpo, ¿no? Entonces siempre hay que mantener un poco ese equilibrio, como decía Platón. ¿Y algún consejo para alguna persona, algún joven que está ahora mismo opositando, que bueno, son varios años, es difícil, qué le dirías? Es una oposición, como ya te comentaba anteriormente, dura, una oposición que requiere de muchos años de preparación y de formación. Estoy preparando a futura jueza, que espero que en próximos meses puedan entrar en la escuela judicial y formar parte y ser compañeras mías. Y lo que les aconsejo siempre, pues sacrificio, constancia, vocación y la ilusión son los ingredientes esenciales para poder opositar y para poder permanecer